Seguimos con tu historia, nuestra historia aquí en ABC TV y nos acompaña una gloria del Club Olimpia y de la selección paraguaya. Nos acompaña en esta segunda parte Rogelio Delgado. Rogelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y compartir con la audiencia. Rogelio, hablar contigo da pero como para 2 o 3 horas de entrevista, ¿verdad? Pero quería que nos cuentes un poquito para iniciar esto. ¿Cómo se dan tus inicios en el fútbol allá por la década de los 70 ya, ¿verdad? Así es. Y no es extraño a la realidad de la mayoría de los futbolistas, ¿verdad? Nuestros comienzos siempre son comunes, ¿verdad? Porque salimos de barrios con precariedades, ¿verdad? O sea, y la gracia y el poder del fútbol nos saca de esas canchitas de 30 por 30 y nos pone en los grandes estadios, ¿verdad? Ese es el gran poder del fútbol, ¿verdad? Yo me inicié en el barrio Tablada Nueva, ¿verdad? En una canchita, ¿verdad? Y gracias a Dios, al poco tiempo me veía entrando en el Estadio Nacional de Tokio en un mundial juvenil, ¿verdad? Con tremendas figuras, ¿verdad? Romerito, Cabaña, tremendo equipo. Vos sabés que te quiero mostrar esa foto que está ahí, Rogelio. Una contratapa al diario de ese color, sin la barba todavía cuando eso. Sí, sí, sí. ¿A los cuántos años llegaste a Olimpia, Rogelio? Yo llegué al Olimpia más o menos a los 12 años. O sea, yo solamente jugué, en Paraguay solamente jugué en Olimpia, desde la escuela de fútbol, ¿verdad? Que me llevó mi papá, que era cerrista. Ahí lo veo a mi amigo Jerónimo Ovelar, ¿verdad? Con quien disputamos un montón de clásicos, ¿verdad? Me llevó al Olimpia mi papá, que era cerrista. ¿Y cómo se da eso, Rogelio? Porque, digamos, el papá siendo cerrista, la familia siendo cerrista, siempre dice, si mi hijo hace futbolista, yo quiero que juegue en el club al que yo amo, ¿verdad? Por el que yo vibro. Increíble, porque mi mamá sí era olimpista, ¿verdad? Y aparentemente hubo la influencia de mi mamá a mi papá. Mi papá era un apasionado también del fútbol y la primera escuela de fútbol que fue de alguna manera promocionada públicamente fue la del Olimpia, ¿verdad? Entonces, ni bien apareció eso, me llevó al Olimpia. Te decía yo, en esa foto que veíamos recién, estabas todavía sin barba. Así ¿En es. qué momento aparece la barba y sobre todo por qué, Rogelio? Y Cubilla era un técnico que miraba todos los detalles, ¿verdad? Y yo llegué... El profe Luis Cubilla. El profe Luis Cubilla, ¿verdad? Yo llegué a un plantel que era muy experimentado y era el más joven y tenía una carita de niño, según él, ¿verdad? En ese tiempo. Y él me dijo que no, tenés que disimular la cara de niño que tenés y tenés que dejarte la barba. Sobre todo para la posición en la que te tocaba jugar. Así mismo, ¿verdad? Vas a tener que enfrentarte a grandes, así que tenés que dejarte la barba, me dijo Luis Cubilla. Y desde ese tiempo no me saqué más, ¿verdad? Cuando venían los partidos de Copa Libertadores, ¿verdad? Cuando ganamos el hexacampeonato, los mismos compañeros míos me sacaron una vez la barba. Y esa es la única vez que me volví a sacar. Y desde entonces nunca más te sacaste la barba. Nunca más, nunca más. Ahora, me hablabas recién de Luis Cubilla, un señor que llega a finales de los 70 al Olimpia y que les dice, yo vengo para ser campeón de la Copa Libertadores. ¿Qué influencia o cómo tomó el grupo esa locura? Porque él siempre decía, yo llego y se ríen de mí en la cara cuando me dicen que quería ser campeón de la Copa con un club paraguayo. Pero ¿cómo tomaron en el interior de ese plantel que un señor de afuera, que ya había sido campeón siendo jugador, le íbamos a ser campeón de la Copa Libertadores? El gran tema es que en ese vestuario se juntaron dos personas con convicción, ¿verdad? Luis Cubilla con toda la experiencia y los conocimientos que tenía en el fútbol y un ganador de dirigente como era don Osvaldo Domínguez, ¿verdad? Y nosotros un plantel experimentado con prácticamente un par de jóvenes,
¿verdad? Y que nos dice, ¿verdad? Y en ese momento solamente los equipos de Brasil, de Argentina y de Uruguay, que eran campeones del mundo, eran los únicos equipos que ganaron la Copa Libertadores. Parecía un objetivo demasiado lejano, ¿verdad? Pero desde que comenzamos a trabajar, a entrenar, se hizo con el objetivo puesto en cada uno de los entrenamientos, ¿verdad? O sea que lo que se proclamó como objetivo, después en el día a día del entrenamiento se buscaba, ¿verdad? Con unos sacrificios tremendos que nosotros no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Por eso podemos hablar así tranquilamente de que hay un fútbol paraguayo. En relación al entrenamiento profesional, hay un antes y hay un después de Luis Cubilla. Lastimosamente, a Luis Cubilla, toda su herencia no lo seguimos estimulando, ¿verdad? En el fútbol paraguayo no lo valoramos, por eso estamos como estamos, ¿verdad? Su influencia fue tan importante que, por supuesto, estimuló a que Olimpia llegue a la segunda Copa Libertadores del 90 y como reflejo también lo del 2002, ¿no? Quiero seguir revisando más fotos. ¿Te acordás de esta época? Sí. ¿A quiénes vemos ahí en la foto, Rogelio, contigo? Ahí está, por ejemplo, el primero de la izquierda, es Andrés Rosa Torres, el arquero. Después está Roberto Paredes. Detrás está Jorge Wash, Carlos Quise y Rubén Jiménez, ¿verdad? Y también adelante estoy yo. ¿Cómo era, por ejemplo, el interior de ese vestuario del plantel del 79, Rogelio? ¿Quién era, por ejemplo, el más serio del plantel? Yo a quien más le valoro de ese grupo es a Hugo Talavera. Verdaderamente fue el líder positivo y el que estimuló un nivel de exigencia importante dentro del vestuario, ¿verdad? Dentro del vestuario, antes de los entrenamientos, ya había trabajos específicos que cada uno hacíamos según nuestra posición y según nuestra función. Terminado el entrenamiento, los trabajos específicos, las ejercitaciones específicas seguían, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho que ese plantel estimule un comportamiento competitivo de alto nivel. Y quiero seguir revisando más publicaciones del archivo del diario de ese color. Ahí te vemos ahí abajo. De hecho, esa publicación, por ejemplo, dice lo que vos estás contando, ¿verdad? Talavera, el segundo gran capitán, dice el título, y en la foto estás vos, ¿verdad? ¿Cómo era el interior? Me decías, Hugo era el que nos obligaba o nos empujaba al menos a trabajar más, ¿verdad? ¿Cómo era el carácter de Hugo Talavera en el plantel? Y era muy inteligente y veía muy bien todo lo relacionado, ¿verdad?, al comportamiento competitivo, ¿verdad? O sea, él influía tanto en los compañeros, ¿verdad?, influía en el público, influía en los rivales, influía hasta en el referee, ¿verdad? O sea, yo no... mira que tuve recorrido después y un capitán, ¿verdad?, que tenga tanta influencia en la cancha, no encontré como tal. Intenté algunas cosas copiar de él, pero para mí es el más importante. Y ahí yo hablo de la influencia de Hugo Talavera. Él era el líder futbolístico en la cancha, ¿verdad? Y fuera de ella también era el orientador espectacular. Porque además él era, lo mostraba con los actos, ¿verdad? Siendo un talentoso, ¿verdad? Cuando había que tirarse a barrerse a los pies del rival, él lo hacía tranquilamente. Entonces nos convencía
no solamente con lo que decía, sino con lo que hacía en la cancha también. Quiero volver a tus inicios. Vos me decías, llegué a los 12 años al Club Olimpia. ¿A los cuántos años debutaste y quién fue tu técnico cuando debutaste? Eh, yo llegué al Olimpia, fuimos campeones en la división cadete 2 años seguidos. Después hubo una situación de que vino un club boliviano a intentar llevar a un jugador de Olimpia. Olimpia no le quiso dar. Me vieron a mí que estábamos festejando en los preliminares de un partido, me vieron los bolivianos y me llevaron a Bolivia antes de cumplir los 16 años. Y hice una muy buena temporada. Allá en Bolivia salimos campeones con el Enrique Hub, ¿verdad? Y yo venía con todas las ganas de volver a Bolivia, ¿verdad? Y Osvaldo ya no me quiso dar. ¿Y te quedaste? No, y me quedé, ¿verdad? Así que, y desde ahí ya comencé a los 17 años ya jugué, entrené con la primera, comencé a jugar el torneo en la primera, el primer torneo República de aquel año 77, ¿verdad? Y después ya comencé a jugar en primera. Recién veíamos, y me gustaría pedirle a los compañeros si podemos volver con esa imagen. ¿En qué momento te sumás a la selección paraguaya y cuál, digamos, fue el mejor momento que vos recordás de haber vivido y haber defendido los colores del albirrojo? Mira, tuve la gracia de formar parte de una preselección que se armó en el 78, cuyo técnico era un pedagogo, un espectacular técnico que además era médico, el doctor Miguel Ángel Pangracio. Él comenzó a armar esa selección juvenil que después gana la posibilidad de ir al Mundial de Japón, ¿verdad? Con los Romeritos, con los Cabañas, con un montón de jugadores espectaculares, ¿verdad? Ahí yo me integro a la selección y desde ahí en adelante ya no salí hasta el 90, más o menos. ¿Cuántos años de carrera? Gracias a Dios jugué 20 años al fútbol, 20 años. Jugué aquí en el Olimpia un poco más de 10 años. Jugué en la Argentina, jugué en Chile, donde en los dos países viví una experiencia hermosa, así que el fútbol ha sido muy importante porque además fue un medio para edificarme también como persona, porque eso hay que tener muy en cuenta, que el fútbol tiene valores educativos y formativos que tenemos que rescatar, ¿no? Ahí vemos Rogelio Delgado podrá jugar frente a Uruguay, dice. ¿Cuál fue tu primer partido con la selección? No me acuerdo, che, pero comencé bastante temprano, ¿verdad? O sea, desde el 79 en adelante, más o menos. ¿Y el que más recordás entonces, Rogelio? El que más recuerdo es el partido que le ganamos a Chile acá 3-0, en el cual hicimos las bases para volver a un mundial después de casi 30 años, ¿verdad? Ese es el partido que nos jugamos enterito y que comenzamos a retornar a un mundial. Yo le doy mucho valor a esa selección que volvió a un mundial, porque de alguna manera marcó el camino para el reentré de la selección paraguaya en los campeonatos mundiales. Y ahora vemos otra situación, que es cuando fueron a jugar la final de la Copa Intercontinental. Así es. Primera vez que un equipo paraguayo estaba ahí, Rogelio. Yo me imagino nomás, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacen ustedes para que no le tiemblen las piernas, para estar ahí con cara de guerra, por decirlo de alguna manera, frente al rival? ¿Cómo se hace, Rogelio? Porque es una final del mundo, al fin y al cabo. Una final del mundo. Y las condiciones en las que jugamos fue espectacular. Nosotros salimos a 42, 43 grados más o menos en diciembre, en noviembre aquí de Paraguay, y nos encontramos con 12 grados bajo cero
en Suecia, en el que no había día, no había sol, no había nada. Allá no podías hacer tiempo porque te tirabas en el piso y te congelaba. O sea que las condiciones eran totalmente atípicas para nosotros, ¿verdad? Y yo tuve la gracia de que Luis Cubilla me incluyó como volante central en ese partido, porque Hugo Talavera había tenido algunos problemas físicos y no pudo jugar. Entonces me sacó de la defensa y me puso como volante central en ese partido. Le ganamos 1-0. A la vuelta de la pausa quiero que me cuentes un poco más de la diferencia que ves entre el fútbol de esa época en la que vos estabas y la que ves hoy, y sobre todo en las condiciones profesionales. Pero eso, a la vuelta de la pausa. Enseguida seguimos con más de tu historia. Nuestra historia. Está con nosotros Rogelio Delgado.